Hola a todos, mi nombre es Paula Marales y soy psicóloga del CEDEP y les doy la más cordial bienvenida a este su primer año de universidad, en un taller que tiene por nombre la ansiedad, cómo convertirla en una aliada durante la vida universitaria. Así que vamos a comenzar para ir conversando acerca de este tema que probablemente es un tema muy relevante para ustedes que están partiendo y van a comenzar este año 2021 en la universidad. Quizás como primera pregunta es preguntarte si te has sentido así alguna vez, con ansiedad, quizás con esas especies de fantasmas o monstruos que se asoman y que salen de tu cabeza, ¿cierto? O quizás así también, pensando y sintiendo, ¿y si no puedo? O también con otra voz interna que te dice, no deberías tener dudas, es obvio que no vas a poder. Estos pensamientos negativos que a veces nos acompañan y que son parte de la ansiedad. Una pregunta importante que podemos hacernos es ¿qué situaciones me generan ansiedad? ¿Cierto? Porque no son todas las situaciones, sino que hay algunas que son más específicas y que nos generan esta ansiedad. Quizás puedes preguntarte en este momento si es la entrada a la universidad o alguna situación puntual que tiene que ver con lo que te imaginas que va a ser la universidad, la experiencia universitaria, o quizás también algún otro tema que no es específicamente universitario, pero que sí acompaña tu vida actual. Para entrar en materia es muy importante preguntarnos también qué es la ansiedad, qué vamos a entender cuando hablamos de ansiedad. Y tal como aparece en esta lámina, es una palabra que viene del latín ansietas y que se refiere a un estado de agitación, de inquietud, de zozobra del ánimo que se manifiesta mediante una tensión emocional y que se acompaña de un correlato somático. Esto significa que es una tensión emocional que va acompañada también de sensaciones físicas con diferentes expresiones de ansiedad. Esta es una definición que está en la RAE en la 21ª edición. Y por otro lado, también tenemos una definición de ansiedad del DSM-5, que es un manual de psicología que habla de distintos trastornos y enfermedades de salud mental. Entonces, de acuerdo a este manual, habla de que la ansiedad es una respuesta anticipatoria de alerta ante un peligro o amenaza futura. Se refiere a situaciones que aún no ocurren, pero que se viven en el presente, a propósito de estas sensaciones físicas de las que hablábamos antes. Muchas veces se confunde la ansiedad con otros términos y se habla de ella sin hacer demasiada distinción. En este video no pretendemos hacer una definición muy exhaustiva de cada término, pero sí como para que puedas tener una idea y distinguir. A diferencia del miedo, la ansiedad es más mental que física y también es un poco más difusa y más vaga. Suele confundirse con estrés, pero este último es un proceso mucho más amplio de adaptación al medio y también está más situado en el presente, en una situación actual que esté generando este estrés. Y por otro lado, la angustia, que alude a una sensación física muy intensa que en algunos casos va acompañada de temor a morir o volverse loco. La angustia suele vivirse como una sensación más paralizante. Ahora, ¿cómo uno puede darse cuenta cuando está ansioso? La ansiedad se manifiesta a través de las emociones, de los pensamientos, las sensaciones físicas y también de nuestro comportamiento. Puede ser que distingamos más una que otra. Quizás nos damos más cuenta de las sensaciones físicas o de las emociones, los pensamientos, etcétera.
cada persona es diferente y quizás podemos notar con más nitidez en uno de estos aspectos que en otro cuando estamos ansiosos. Pero probablemente todos nos damos cuenta cuando sentimos ansiedad. Y algunos ejemplos acá, por ejemplo, en cuanto a las emociones, suele aparecer angustia, miedo, inquietud, preocupación, tensión, nerviosismo, ¿cierto? Y en cuanto a las sensaciones físicas, aparece tensión muscular, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Aumento de los latidos del corazón, la respiración acelerada o entrecortada, sudoración muchas veces, temblores, dolores de cabeza, insomnio, sensación de ahogo, una opresión en el pecho, ¿cierto? Como una sensación de presión y náuseas en algunos casos. En cuanto a los pensamientos, suelen ser negativos y rumiativos. Esto significa que son pensamientos a los cuales les damos mucha vuelta y que nos cuesta dejarlos de lado. Bloqueos también mentales, dificultad para tomar decisiones, indecisión, por lo tanto, baja concentración, dificultad para atender y también sobrevaloración de lo negativo, como si nuestra mirada se estrechara y viéramos solamente todo lo negativo y quedara fuera las oportunidades o lo positivo que puede haber en una situación. Y en cuanto al comportamiento, podemos ver también que en algunos casos pueden aparecer tics nerviosos, inquietud motora, cierta inquietud motora, irritabilidad, llanto fácil, consumo de algunas sustancias como alcohol, tabaco o algunas otras en exceso. Ahora, para poder comprender un poco mejor de qué hablamos al referirnos a la ansiedad, al estrés, vamos a relacionarlas con el sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso es un sistema en nuestro cuerpo que es el que nos vincula con el medio, ¿cierto? Y la ansiedad y el estrés son respuestas que todos tenemos, que son naturales y que nos permiten adaptarnos a los desafíos de la vida. La vida diaria nos está presentando siempre múltiples desafíos y por lo tanto es natural tener cierto grado de ansiedad o estrés en la vida y es hasta necesario también para poder enfrentar esos cambios. El problema surge cuando el estrés y la ansiedad se vuelven reiterativas, porque en ese caso empiezan a afectar zonas del cerebro que se relacionan con la memoria a largo plazo y a corto plazo también. Y eso es muy importante para un estudiante universitario, ¿cierto? Porque obviamente en la universidad una de las habilidades que es necesario desarrollar es la atención, la concentración, la memorización para poder rendir de una buena manera. Así que este es un punto muy importante a tener en cuenta para poder prevenir tener grandes cantidades de ansiedad y estrés. Por el otro lado, se activa el sistema nervioso autónomo, que es una parte de nuestro sistema nervioso que es el que controla todas las funciones del cuerpo que son involuntarias y que ocurren a un nivel más subconsciente, por debajo de la conciencia. Y es muy importante este sistema nervioso autónomo porque su función es regular también las respuestas frente al peligro. Cuando tenemos síntomas de ansiedad es porque estamos percibiendo una amenaza o un peligro. Y bueno, nuestro cerebro está conformado por distintas capas y sin entrar en mayores detalles, lo importante es que puedas saber que cuando estamos frente a situaciones de estrés y ansiedad, se libera una hormona que es llamada la hormona del estrés, que es el cortisol, que se libera y circula en la sangre en grandes cantidades para llevar mayores niveles de oxígeno y energía al cuerpo, porque nuestro cuerpo está percibiendo que está enfrentado a una amenaza o a un peligro, aunque muchas veces no sea tal, pero todo nuestro cuerpo se prepara para enfrentar ese peligro y llega más
oxígeno a los músculos, a nuestros sentidos, porque estamos preparándonos para enfrentar un peligro. Ahora, una buena pregunta que nos podemos hacer es si siempre es malo tener ansiedad, porque podría parecer que es mejor evitarla o nunca tenerla. Pero es una respuesta que todos tenemos, todos sentimos ansiedad en algún momento de la vida, es parte de la experiencia humana, un cierto monto es necesario, ya que activa nuestros recursos para adaptarnos. Si no tuviéramos nunca ansiedad y estrés, quizás podría significar que las situaciones no nos importan o no nos movilizan y no nos motivan. Por lo tanto, la ansiedad nos protege, nos prepara, nos anticipa, nos permite imaginarnos cómo va a ser esa situación que vamos a enfrentar y quizás ponernos en distintos escenarios y preparar una buena respuesta, como ensayar mentalmente cómo vamos a llegar a esa situación. El problema es cuando se vuelve muy intensa o crónica en el tiempo, porque en ese caso nos puede bloquear y también afecta nuestro bienestar y nuestra salud mental, que es lo que no queremos que ocurra. Cuando hablamos de una ansiedad patológica o ya no una ansiedad que está dentro de ciertos márgenes esperados, cuando la ansiedad es desproporcionada al estímulo que la origina, cuando es mucho mayor, ¿cierto? Entonces no se libera esa ansiedad, queda circulando en nuestro cuerpo y se vuelve crónica, se vuelve permanente en el tiempo. Entonces ya no es que sintamos una tensión en un momento dado, sino que vivimos con una tensión sobre los hombros, sobre el cuello y no nos abandona. Cuando interfiere en nuestras actividades diarias, porque, como decíamos antes, altera la memoria, ¿cierto? La concentración y también nos empieza a alterar en nuestra regulación emocional, en cómo nos sentimos, en quizás cierta intensidad emocional que nos empieza a interferir en nuestra vida cotidiana. También hablamos de ansiedad patológica cuando disminuye nuestro rendimiento de una manera bastante importante, ya sea en el trabajo o en el estudio. También cuando da paso a fobias, a crisis de pánico y a trastornos de ansiedad generalizada. O sea, cuando escala en un nivel mucho mayor que nos interfiere con la vida a diario. Ahora también podríamos preguntarnos qué nos resulta mejor para calmar la ansiedad. Porque todos tenemos recursos para enfrentar la ansiedad, no es nueva en nuestra vida, sino que y cada uno de ustedes quizás puede ponerse en ese lugar de que en este punto, al haber llegado a la universidad, probablemente ha pasado una serie de obstáculos y situaciones que los han hecho ponerse ansiosos, pero que han podido enfrentarla de buena manera. Por lo tanto, todos tenemos recursos y herramientas para poder enfrentar de buena manera esta ansiedad. Y aquí, como aparece, como ustedes pueden ver en las imágenes, quizás cada uno de ustedes se puede identificar con alguna de ellas o con más de alguna, que puede representar sus recursos para normalmente enfrentar la ansiedad. Y ahí aparece una imagen de caminando, ¿cierto? Meditar, observar la naturaleza, cocinar, puede ser también fumar, o hay algunas que son más recomendables y otras menos, como fumar, alcohol. En este caso aparece alguien tomando café, leyendo, tomando agua también. Las relaciones afectivas, como relaciones de pareja, relaciones familiares o con personas significativas con los amigos, también muchas veces son estrategias que utilizamos todos para manejar la ansiedad. Y quizás también hay alguna que no aparece ahí en la gráfica y que tú puedes estar pensando en este momento, que es la que utilizas normalmente para enfrentar la ansiedad. Por eso hay el signo de interrogación para que agregues la que tú estás pensando en este momento. Ahora, es importante ligar el autocuidado como un término muy crucial y la ansiedad. Si la ansiedad está siendo frecuente e intensa, vale la pena que te preguntes algunos temas muy importantes como ¿qué estilo de vida estoy llevando en este momento actual en mi vida? ¿Cuál es la calidad de mi sueño,
de mi alimentación, estoy teniendo algún nivel de actividad física, cualquiera que sea, cómo está mi relación con las demás personas y conmigo mismo, cuál es la emoción que más predomina en mí. Quizás puede ser la rabia, la tristeza, la alegría. ¿Cuál es esa emoción que está de fondo permanentemente? Y por último, ¿qué puedo hacer concretamente para cuidar de mi salud y mi bienestar? ¿Necesito pedir ayuda a alguien? Y esto tiene que ver con el autocuidado, justamente, con poder identificar dónde están mis necesidades actuales, ¿cierto? Cómo estoy cuidando de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi relación conmigo misma y con otros. Cómo poder detenerse a mirar cómo estoy. Y quizás en ese detenerse también es posible definir qué puedo hacer, cuáles son las acciones que puedo poner en marcha o las estrategias para poder estar mejor. Y vale la pena también pensar que en algunos casos es necesario pedir una ayuda profesional. Puede ser que no baste con pedir ayuda a los amigos, a la familia, a la pareja, sino que puedas estar sintiendo que requieres una ayuda más allá de lo que te pueden dar tus personas cercanas. Y es importante que lo tengas muy en cuenta en tu paso por la vida universitaria. Hay muchos eh, lugares y áreas de la universidad que vas a ir conociendo con el tiempo, donde puedes pedir distintos tipos de ayuda y una de ellas también es en el ámbito psicológico. Por otro lado, también es importante pensar cómo manejar la ansiedad rápidamente, porque hay momentos en que la ansiedad sentimos que nos invade y que necesitamos manejarla en un momento determinado lo más eficientemente posible para poder regularnos y poder enfrentar una situación que está siendo muy difícil. Entonces, si ese es el caso y te ves enfrentado a una situación, ya sea una prueba, un examen o una situación puntual que estás pensando en este momento, un tema muy importante o un punto es no combatir o no tratar de hacer como que no tienes esa ansiedad o ese temor, sino que aceptarlo. Aceptar que tienes esa ansiedad y que aunque sea intensa y angustiante en el momento, comprender que es momentánea. Cuando uno la está viviendo, puede sentir que es eterna, que se hace muy larga porque la estamos percibiendo bajo ese estado de ansiedad que hace que cambie nuestra percepción del tiempo. Pero muchas veces es momentánea y que pasa una vez que se supera esta situación puntual. Otro punto importante es poner el foco en tus sentidos, porque cuando uno está bajo ansiedad, normalmente está pensando en el futuro, anticipándose, ¿cierto?, a una situación futura que aún no ocurre, pero que ya la empezamos a vivir desde nuestro cuerpo, desde nuestras sensaciones físicas, desde nuestras emociones y nuestros pensamientos. Entonces necesitamos aterrizarnos, bajar a tierra, salir de este estado mental que nos lleva a ponernos en el futuro y conectar con el momento presente, ahora, aquí y ahora. Y eso, para eso nos ayuda mucho eh, conectar con los sentidos y nombrar al menos un objeto que estás percibiendo, por ejemplo, en este momento, puedes estar eh, fijándote o percibiendo algo con el sentido de la vista, ¿cierto? Puedes hacerlo en este momento mientras yo lo voy diciendo, puedes percibir también algún sonido con tus oídos, puedes percibir y agudizar el olfato, quizás hay algún aroma en este momento en el lugar donde te encuentras, y también con el tacto. Puedes tocar quizás la mesa, la silla o el lugar donde te encuentras, y todo esto, el activar los sentidos, te va a permitir conectar con la sensación de enraizarte y de aterrizar, de tocar tierra. También está el sentido del gusto, que puede ser que tengas algo a mano, que también te puede ayudar. Por otro lado, un recurso muy importante, que viene siendo como la llave maestra para manejar la ansiedad,
tiene que ver con la respiración. Normalmente respiramos de una manera automática, porque es un mecanismo fisiológico que tenemos desde el momento de nacer, ¿cierto? Que no lo pensamos y respiramos. Pero también la respiración tiene esta doble faz que, aunque es un mecanismo involuntario, lo podemos hacer consciente. Podemos reaprender cómo respiramos y podemos ponerle conciencia y de esa manera manejar la ansiedad y regularla de una buena manera cuando lo estamos necesitando. Para eso es muy importante respirar por tu nariz, porque ya que al respirar por la nariz puedes mantener un mayor control del momento en que tú inhalas y exhalas ese aire por la nariz. Favoreces también una mayor oxigenación de tu cuerpo y un mayor control de la respiración. Entonces te propongo en este momento, en este instante que estás viendo este video, hacer un pequeño ejercicio en que vas a inhalar contando 3 tiempos, ¿cierto? Mientras vas subiendo los brazos por encima de tu cabeza, y vas a exhalar contando 6 mientras bajas los brazos y los ubicas al costado de tu cuerpo. Entonces puedes poner tus brazos al costado de tu cuerpo y yo voy a ir contando para facilitarte el ejercicio. Entonces vas a ir elevando los brazos y contando 3. Mientras vas tomando aire por tu nariz. 1, 2 y 3. Con los brazos arriba, luego exhalas el aire en 6 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nuevamente, inhala en 3 tiempos. 1, 2, 3 y exhala en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora lo haces contando internamente. Este es un ejercicio muy simple que puedes hacer en el momento en que lo puedas estar necesitando y tiene el efecto de llevar la atención hacia tu cuerpo, en este caso hacia tus brazos, hacia tu respiración, de manera simple, privilegiando un mayor tiempo para la exhalación, o sea, para botar el aire por la nariz, ya que eso te va a permitir regular tu respiración y calmarte, traer calma a tu sistema nervioso. Entonces puedes después, quizás con mayor tranquilidad, volver a hacerlo individualmente para cuando lo necesites. Hay otros ejercicios de respiración consciente. Básicamente va a depender de lo que estés necesitando en un momento dado. Hay ejercicios de respiración que permiten equilibrarte, otros que tienen que ver con relajarte, como el que acabamos de hacer recién, donde la exhalación es mayor que la inhalación, siempre por la nariz. Y también está un ejercicio que es para activarte cuando necesitas recuperar energía y estar muy, muy activo, en donde ahí puedes inhalar profundamente por tu nariz y exhalar fuertemente por la boca de esta manera. Inhalas y exhalas fuerte por la boca. Eso puede ayudarte a botar toda la ansiedad y estrés que tengas en un momento y activar tus sentidos. Cuando sientes que estás como muy desanimado o adormecido, adormilado y necesitas estar con los sentidos más puestos. Y bueno, de todo lo que hemos estado viendo en este momento, es importante que puedas preguntarte con qué te quedas, qué de lo que he estado mencionando en este rato te hace sentido. Si hay alguna idea nueva para ti o hay alguna información que ya sabías pero que se te confirma, por ejemplo, que te parece especialmente importante en este momento y que la puedes tomar, y también pensar si hay alguna de ellas que puedas aplicar o que te imaginas que puedas utilizar
en algún momento actual, ahora que estás entrando a la universidad, o que te puede servir para más adelante, como para que lo puedas guardar, ¿cierto? Y recordar en algún momento en que lo vayas a necesitar. Bueno, muchas gracias por la atención en esta clase, en este video, y te deseo un buen inicio de año 2021, que puedas confiar en que tienes muchas habilidades, muchos recursos para poder enfrentar todos los desafíos que se vengan en este año, y también que puedes pedir ayuda cuando lo necesites. Te deseo mucha suerte, que estés muy bien. Chao.